Gracias, qué increíble. Puede tomar asiento. Gracias por las alabanzas, gracias por el preparar nuestros corazones y estar en el lugar adecuado. Es un gran privilegio poder trabajar con las hermanas, que se dedique y se entregue a eso. Qué gran privilegio. Quisiera yo cantar como el hermano JR, pero no puedo. Y me salen las ganas y quiero hacerlo, pero me salen más gallos que ganas, yo creo. Entonces me tengo que refrenar. El día de hoy quiero compartir con ustedes el mensaje que vamos a continuar tratando de hacer nuestros mensajes exegéticamente, sacando verso tras verso, o lo más importante, el tema que sobresale sobre cada pasaje que leemos, para aplicarlo en nuestras vidas y así tener menos oportunidad de caer en error. Y digo menos oportunidad porque soy humano, y si en algún momento usted ve algo con el que no está de acuerdo conmigo, o ve la palabra diferente, o dije algo que no está opuesto a algo, no se quede con eso. Venga y hable conmigo, pregúnteme, diga: hermano, usted dijo esto, ¿qué quiso decir ahí? Y por lo más seguro le voy a decir: me equivoqué, o me emocioné, o me adelanté, o dije algo mal. Pero lo que no quiero es que usted se vaya de aquí pensando algo que no es, una cosa errónea, y lo lleve y lo cargue y lo aplique o lo use de una manera equivocada. Eso es lo que no quiero. Quiero que aprendamos la palabra del Señor como es, para una transformación en su corazón y así reflejar quiénes somos en Jesús. Amén. Okay. El día de hoy vamos a estar en Primera de Pedro capítulo 3 del verso del 8 al 12. Verso del 8 al 12 en Primera de Pedro capítulo 3. Y este pasaje sigue Pedro insistiendo en que los hermanos tengan una forma de pensar diferente a cómo eran antes, diferente a cómo eran antes de que vinieran a los pies del Señor. Les dice en el primer capítulo: cuando antes vivían en su ignorancia, cuando heredaron cosas de sus padres terrenales, cosas que no aplican a las cosas del Señor, cosas que uno no tiene por herencia en nuestra humanidad, en la carne, en nuestros deseos, en nuestro pecado. Ingerimos cosas de nuestros padres o de nuestros alrededores que son erróneas. El del Señor vienen las cosas espirituales que son para bendición, y últimamente llegan a ser cosas que son para su gloria de Él, que vienen de Él y que son para Él. Primera de Pedro capítulo 3 del 8 al 12. Le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra, por favor, porque es la palabra del Señor, y con mucho respeto y nervio y dedicación vamos a leer y indagar en ella. Amén. Dice: finalmente, acabando un pensamiento, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan, pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Versículo 10: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias en esta mañana, mi Señor. Te agradezco por la oportunidad y el privilegio de estar en esta plataforma, en este púlpito, y traer el mensaje del que he preparado durante la semana para edificación de tu pueblo. Señor, te pido que me uses, que mi lengua no se pegue en mi paladar, y me guíes, me instruyas a ser de bendición, Señor, y explicarte claramente, que no sea para mi gloria, para mi beneficio, sino para el tuyo, Señor, para glorificar tu nombre, tu reino y lo que has hecho por nosotros. Gracias, mi Rey, en este día te pido que nos prepares y nos ayudes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Gracias por darme el tiempo y estar con nosotros. El día de hoy este mensaje, Pedro empieza a redondear todo, y estos versículos que Pedro está anunciando y les está diciendo a los creyentes,
está acabando el pensamiento que venimos acarreando ya de días, desde las relaciones civiles, en el medio social, de nuestras obligaciones en el trabajo, también en nuestra matrimonio, dentro de nuestro hogar, las cosas más profundas, las relaciones que tenemos con otras personas, para que esas personas que están al otro lado vean nuestro comportamiento y se den cuenta que no pertenecemos al mundo, no reaccionamos igual, no tenemos el mismo comportamiento que los que están allá afuera. Algo nos tiene que apartar. Y Pedro ataca la actitud de nuestro comportamiento. Y un paralelo muy grande que hay es en el pensamiento entre Pedro y Pablo. Y Pablo dice lo mismo, en paralelo a lo mismo, no igual, sino lo mismo en un sentido, en Romanos 12 del 10 al 17. Y lo voy a leer, no tengo el verso ahí arriba, pero si quiere hacer un apunte, es casi igual. Es Romanos 12 del 10 al 17. Dice: amaos los unos a los otros. Y este es Pablo escribiendo a los romanos, a la iglesia que está en Roma, ¿okay? Una iglesia que no se sabe quién la fundó, no se sabe de dónde empezó. Se dicen que cuando descendió el Espíritu Santo y todos los judíos que estaban en aquella región, en aquella área, que se dispersieron, se regresaron a su hogar y se fueron creyendo en el Señor, porque descendió el Espíritu Santo, llegaron y fundaron la iglesia en Roma. Pablo les escribe esta carta dándoles instrucciones a las que no había visitado aún. Les dice: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión, o sea, altivos, arrogantes. No paguéis a nadie en mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Un paralelo muy fuerte, y son dos apóstoles completamente diferentes, con una misma forma de pensar, para que demuestren quiénes son en el Señor. Y Pedro les empieza a mencionar, acabando su pensamiento, que ya tenía tiempo, ya nos tiene tiempo dándonos duro, ¿verdad? Nos da instrucciones para que sepamos cuál es el día a día de nuestro comportamiento como cristiano. Si tiene alguna duda en alguna área de su vida, en algún lugar, en el trabajo, en su hogar, con los amigos, en la calle, en la tienda, de cómo se tiene que comportar siendo cristiano, si algún día se ha pensado ¿cómo me debo de comportar en esta situación? Esta es una buena regla base, una base de cómo debe de ser su comportamiento en cualquier área de su vida, de día a día. Lo puede aplicar en cualquier área y en cualquier parte de su vida cotidiana. Y eso para mí es bien importante. Mire, siempre he sido partidario de hacer ejercicio y de hacer dietas y ver los resultados. Ya no veo los resultados como antes. Antes veía los resultados más fácil, pero el metabolismo ya se me está deteniendo, se va acabando. Ya no, me da más pereza que ganas ir a hacer ejercicio o levantar pesas. Tengo más deseo de estar sentado viendo el fútbol americano, que ya viene. De hecho, ya viene el fútbol americano, que me encanta a mí. Pero siempre me gustaba y nunca había encontrado una fórmula que le dijera a uno día a día. Siempre uno tiene que pagar por ella. Una fórmula de una dieta. Si ha visto, de vez en cuando en el Facebook me salen personas que venden ciertas comidas o ciertas dietas, tienen los formularios y uno paga por eso. Es un buen negocio, es un negocio de mucho dinero, muy lucrativo en los Estados Unidos, los que venden dietas y polvos para bajar de peso o mantener su figura, ¿verdad?
Y esas dietas tienen del día a día cómo tiene que comer. Yo tengo una en mi casa que funciona bien, funciona muy bien, nomás que no come uno lo que uno desea. Uno desea una tortilla, una quesadilla con frijoles y Valentina entre comidas, ¿verdad? Esta dieta le da medidas por medidas, pesa su comida, lo que tiene que comer, a qué horas y cuánto. Durante todo el día le da un formulario exacto de qué es lo que tiene que hacer para mantener la figura o bajar de peso. Una cosa muy específica, muy exacta, para que usted lo pueda aplicar. Pero la condición es de que está en usted aplicarla. Y yo sí empiezo bien en la mañana y como lo que debo de hacer, pero ya como a mediodía veo la bolsa de chips de Sabritas ya bien disponible, o veo un refresco bien helado que está antojable, o un pan mexicano que me encanta y me hace mucho daño, un pan en la tarde con cafecito o un té que me hace daño. Está en uno aplicar las cosas. Es nuestra responsabilidad para ver los resultados. Está en usted. Y eso es lo que Pedro les está empezando a decir a los cristianos. Esta es una fórmula para usted, pero está en usted aplicarla para reflejar los resultados en su vida cristiana. Les dice, es un resumen para todos, no nomás para los esposos o las esposas o los esclavos. Es para todo aquel que ha tenido fe y ha depositado su fe en Jesús. Cómo es que debe de ser su comportamiento. Y esto es para aquellas personas que tienen un compromiso serio con el Señor. Es para alguien que de veras siente que tiene una relación con Jesús. No es para las personas que apenas están queriendo o sienten que pueden por sí mismos. Hoy ahorita tocamos ese tema más adelante. Aquella persona que siente que lo puede por sí mismo y persigue sus deseos, al final llegan a un punto donde se topan con la iniquidad, ya no pueden seguir adelante. Hay muchas personas que persiguen cosas brillosas y bonitas de lujo, o cosas que valen mucho a nuestros ojos. Pero hay personas que pierden la vida porque al llegar a obtenerlas ya no saben qué hay allá, o ya no desean nada más, y no hay nada más que los llene de la misma manera en la que Jesús los hace. Pero les dice Pedro en el versículo 8 y 9: finalmente sean todos, tengan una misma forma de sentir. No quiere decir que usted haga a un lado sus pensamientos o su individualismo, sino que tenga el mismo deseo que tuvo Cristo, el avanzar el reino de Dios. Que todo sea para el beneficio de la gloria del Señor, no para nuestro propio beneficio. Ese es un mismo sentir, que sea para la gloria de Jesús. Que seamos compasivos. Compasivos quiere decir demanda un entendimiento de la forma de pensar de otros, tener compasión de la situación en la que se pueda encontrar otra persona, el dolor que pueda estar sufriendo. No ver un resultado o una respuesta a lo que uno piensa del sufrimiento de alguien más, sino sentir lo mismo que uno siente. Es más, la palabra raíz que viene del griego aquí es el sentimiento que viene en el estómago, en los intestinos. ¿Sabe cuando usted algo va a pasar mal o se le atraviesa un perro? Usted va a 35 millas por hora. Sale un perro, un gato, un pájaro, y de seguido, nosotros aquí cuando llegamos a la casa o vamos hacia nuestra casa, siempre hay pájaros o cuervos a media calle y no se mueven hasta que ya uno se siente que les va a llegar. Siente ese sentimiento de decir, oh, ya le pegué. Aquí lo siente acá abajo. Esa es la palabra raíz griega de compasión. Tener el mismo sentir, compasivos con la persona. Y Pedro, en el Nuevo Testamento dice: sufran con los que sufren, sufran con ellos mismos. No es algo nuevo, nos está haciendo ver que es nuestro día a día. También amándose fraternalmente es como tener un amor a nuestros hermanos, familiares de sangre. Aunque a veces nos hacen enojar y no saben dónde oprimir los botones que nos encienden y nos hacen sentir mal, de todos modos uno les tiene amor. Hay un dicho en el mundo que dice: la sangre es más espesa que el agua, ¿no?
y hacemos lo que sea, dejamos lo que tenemos que hacer por ir a atender a nuestra familia, porque tenemos ese sentimiento, ese sentimiento de obligación por nuestros seres queridos. Eso es lo mismo que Pedro les dice, pero a nuestra familia espiritual. A ese mismo sentimiento, ser compasivos, amándose fraternalmente, diciendo misericordiosos. Y eso es a veces malinterpretado, es de sentir lástima por aquel que está sufriendo, o que está pobre, o que está necesitado, sentir lástima por ellos. Y no es así. No es sentir lástima por alguien, porque la lástima es temporaria, se desvanece, se acaba. Cuando alguien es víctima de un fuego, o se le descompuso un carro, o tiene una llanta ponchada y es una señora con 3 hijos y no sabe cambiar una llanta, esa es lástima. No es la misma misericordia, porque al pasar la señora, sí, alguien la va a ayudar. Eso es sentir lástima, y es inadecuado para decir la misericordia que está tratando de aplicar Pedro aquí, sino que la misericordia en la que está hablando Pedro es una virtud usada como compasión que se le aplica a un familiar, a alguien querido. Compasión por alguien, como por ayudar a su madre. Uno está enfocado en eso. La compasión, la misericordia está enfocado día tras día y no quita el dedo del renglón. No es lástima, es siempre estar enfocado en pensar en los demás más que a uno mismo. No lástima. También ser humildes, y eso es lo más difícil. Yo siento que el enemigo es lo que usa más para mover los botones de cierto aspecto o sacarnos el pecado que tenemos dentro, es el ego, nuestra altivez. La humildad es lo más difícil que uno pueda aplicar, y eso lo que les estaba diciendo en aquel entonces a Pedro era de nuevo revolucionario, porque la humildad no era vista como algo de que gloriarse. Si esa persona es humilde, wow, se le aplaude, qué bonito. No, en el tiempo de grecorromano la humildad era vista como una debilidad. Eran humildes solamente aquellos que no tenían una posición social alta y eran vistos como menos. Entonces, a los que les estaba diciendo, les estaba recordando que esto que el Señor les está pidiendo es porque Jesús nos lo puso de ejemplo, que seamos humildes, y humildes para el beneficio de la gloria del Señor. También dice: no regresen mal por mal. Y eso es últimamente muy difícil, porque lo que sigue adelante, lo que menciona más adelante, no es que lo tiene que actuar, sino que lo siente y lo piensa. Les dice en el versículo 9: no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino contrario, bendigan, pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Pedro contrapone la tendencia humana de responder cuando alguien nos agrede. Está contradiciendo completamente nuestra tendencia humana de responder o sentir o pensar contrario para los que nos están ofendiendo o agrediendo. Y esa es la humildad que está siendo desmoronada, porque lo primero que queremos hacer es: bueno, pues me volteó la cara, pues está bien, yo también. Y se le pone uno enfrente nomás para voltear la cara a la gente en la tienda. O a alguien: no me voy a dejar, le tengo que decir, y voy a ir a decirle para que sepa cómo me siento. Pedro les está diciendo: no regresen mal por mal, porque ese sentimiento nace de aquí y surge para maldición, y es un error. Eso para nosotros debe de ser un indicativo de que nuestro crecimiento espiritual necesita ser ejercido, necesita crecer. Y esto es algo que viene de Jesús. No, Pedro lo estaba inventando. En Lucas 6 del 27 al 28 dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Orad por ellos.
Qué difícil es orar por alguien que nos ha agredido, que nos ha maldicho, nos ha hecho algo mal a nosotros, que nos ha dañado aquí. Y orar por ellos, pues, Señor, ayúdame a orar por ellos primero. Sino bendigan y no regresar mal por mal. Y el mal no tiene que ser en acción, sino en pensamiento. De nuevo, es indicativo de nuestro crecimiento espiritual. Si usted se siente como que tiene un compromiso con Dios, que es maduro o es alentado, vea cómo está su vida en ese aspecto. Cuando alguien habla algo en contra de usted, ¿cómo responde usted a eso? ¿Cómo es su respuesta? Y no su respuesta de la boca, sino aquí y aquí. ¿Qué es lo primero que hace? Orad por la situación. Yo le digo, yo fallo en eso porque soy humano. Pero ¿dónde estamos parados? ¿Qué es nuestra situación? Cuando alguien nos agrede en el trabajo, nuestra familia, manejando en las glorietas, que es lo más difícil. Señor, ayúdame a llegar a la glorieta y no maldecir a nadie porque está difícil. Cuando uno llega, ¿cuál es nuestra primera reacción cuando alguien nos agrede o nos hace daño? Si tenemos un compromiso con el Señor, debería de ser de bendecir, no maldecir. Y sabe, Pedro sabía lo que estaba diciendo en este aspecto, porque las maldiciones eran muy comunes en el tiempo bíblico. Eran muy comunes. Las maldiciones en el tiempo del greco-romano han encontrado miles, o no sé si miles, pero cientos, 1500 tabletitas de maldiciones escritas en tabletas de plomo, de plomo aplanado, y las letras escritas lo más pequeñito eran dobladas, eran completamente dobladas y enterradas abajo de tumbas o en estatuas de deidades, para que la maldición que se escribía se volviera realidad. Y escribían maldiciones de todo, de todas las cosas. Dice, estaba buscando maldiciones que son escritas, que han encontrado los arqueólogos, y una dice, se encontró en una situación, Tosémidis se encontró en una situación desafortunada cuando alguien le robó sus guantes mientras estaba en un baño romano. Estaba sentado, ya ve que los baños romanos con los acueductos eran bien normales, se sentaban y entre muchos llegaban a bañarse con aguas tibias entre muchos varones. En represalia, cuando le robaron sus guantes, maldijo al ladrón pidiéndole que perdiera la cabeza y los ojos en el templo de la diosa donde le robaron sus guantes. Esos guantes deben de haber sido bien especiales, como de cuero de víbora, ¿no? Han de haber sido de los caros. También otro que se llama Averio, le robaron sus pertenencias de su hogar, su capa y otras cosas fueron robadas por alguien que no conoció, un vecino quizás. En respuesta, escribió una maldición que dijo: debería de estar privado de su mente y memoria, y que los gusanos, el cáncer y los gusanos deberían de penetrar sus manos, cabeza, pies, y así como sus extremidades y médula. Las maldiciones eran muy comunes para alguien que agredía a alguien más. Y acuérdense, Pedro les estaba escribiendo a muchos creyentes que venían de esa cultura, que conocían muy bien que era una maldición y enterrarla abajo de una estatua de una deidad o de una tumba. Sabía que muchas personas podían tener ese dolor, ese coraje por dentro, y lo primero que iban a hacer, en vez de bendecirlos, iban a ir a escribir una maldición y enterrarla para que les pasara algo mal. Entonces, para tratar de cambiar la mentalidad de los que apenas estaban creyendo en Jesús, les da las instrucciones que aún nos ayudan a nosotros. No regresen mal por mal. Y no nomás los griegos, también los judíos hacían lo mismo. Hace 2 años encontraron una tableta que piensan que es de 3200 años de antigüedad, que puede haber sido 1100 años antes de Jesús, 1200 años antes de Jesús, donde apenas estaba desarrollando los israelitas, saliendo de Abraham, alrededor de ese tiempo.
Y es una maldición, dicen, todavía la están analizando, dicen que la inscripción en israelita, en hebreo, dice: maldito, 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 maldito por Dios Yahweh, morirás maldito, maldito seguramente morirás. No nomás en la cultura grecorromana, también en la cultura israelita, y no nomás en esas culturas antiguas, también nosotros sabemos maldecir. También nosotros sabemos cargar con coraje. Y no lo tenemos que decir, no lo tenemos que escribir, y no lo hacemos en tabletas de plomo. Ya lo podemos mandar en un texto, en un email, en un post en Facebook. Con un sentimiento de coraje ponemos un meme para que explique lo que yo siento de algo que alguien me hizo en otro lado, para que lo lea y le duela como a mí me duele. Ese es el sentimiento del que Pedro está haciendo aquí. Que usted entienda que si usted es cristiano y tiene un compromiso con su Señor, en vez de maldecir, tiene que orar por ellos y bendecirlos, porque eso no trae paz. Eso no trae paz ni a la persona ni a usted. Eso nos roba de la paz, porque aquí traemos el dolor, aquí traemos el resentimiento, aquí traemos la angustia, el coraje, el ardor. Vienen los sentimientos y tenemos que ser cuidadosos. Por eso nos instruye a hacerlo, a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Es buscar y perseguir la paz. Dice en el versículo 10: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. No les dice apártese del mal, no, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Mire que la lengua es algo que puede bendecir y maldecir al mismo tiempo. Yo les hablé de mi sarcasmo y cómo soy muy eficiente para el sarcasmo. Algo que me tengo que refrenar intencionalmente para que mis hijos no levanten eso y no lo vean. Ya veo que mi niño es una esponja y ve que es muy sarcástico y me saca canas verdes, porque a veces él mismo sale y lo que estoy escuchando son cosas que yo he dicho yo mismo y él me las aplica a mí. Y aunque me quiere dar un poquito de coraje, digo, yo soy el que le estoy enseñando eso y me tengo que refrenar, porque mi lengua no está bendiciendo, no le está enseñando cosas que son de buen fruto. En Santiago 3:6 le dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Nos da unas instrucciones usando el paralelo del Salmo 34, para que usted tenga instrucciones de cómo refrenarse y en qué dirección caminar. No usar la lengua para el mal. Se refrene su lengua, no hable engaños, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Todos los días de su vida. ¿Qué debo de hacer el día de hoy? Me levanto en la mañana, voy a trabajar. Voy a ir a lidiar con este empleado que me hace la vida de cuadritos. Este amigo no, le voy a decir, ahora le voy a decir. Pero piense, las instrucciones que Pedro nos da: refrene su lengua para el beneficio de Jesús. No hable engaños para el beneficio de Jesús. Apártese del mal para el beneficio de Jesús. Haga el bien para el beneficio de Jesús. Busque la paz para el beneficio de Jesús y sígala. Y sígala. Esas son instrucciones que usted se puede llevar a su casa y aplicarlas, ponerlas en una lista. Dice en el Salmo 34, versículo 14: en todas áreas de su vida diaria. Es más, nos dice que sigamos tras ella y tratemos de alcanzarla. La palabra buscar, tratar de encontrar, es seteo en griego. Y seteo es nomás el desearla, el quererla. El busque la paz y sígala. El que de veras quiere amar la vida, y la vida puede ser
puede poner uno el nombre de Jesús, porque dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si de veras el que quiere amar la vida o a Jesús y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hable engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz. Busque la paz. Es seteo, es desear la paz, desearla en su corazón. Pero no nomás se queda uno ahí, porque el desear la paz es una cosa. Yo puedo desear tener paz en mi hogar y no buscarla y no perseguirla y no hacer mi parte para llegar a esa paz. El desearla no nos ayuda a nada, sino que la acción también viene acompañada con algo. Muchos deseamos muchas cosas: tener contabilidad, deseo ser presentable, tener amistades, tener paz en mi hogar, muchas cosas. Pero el perseguirla es lo que nos ayuda a llegar al lugar donde queremos estar. El perseguirla es sígala. Sígala es dioko en griego, y eso es hacer correr o huir, poner en fuga. No en fuga como cuando alguien le está corriendo a alguien más, sino que usted es el que está persiguiendo. Como a mí cuando estaba chiquito, no me gustaba que me cortaran las uñas de los pies. Yo vivía en México, andaba descalzo con guaraches y siempre me quería corretear a cortarme las uñas, pero no me dejaba porque no me gustaba que me tocaran los pies. Aún todavía no me gusta. Y salía corriendo y mi mamá aventándome chanclas y lo que pudiera para que me atarantara poquito, así poderme agarrar y cortarme las uñas. No así, a echar a huir. Veía que agarraba el corta uñas y húyele. De esa manera es el buscar, el perseguir, el esforzarse a ir tras algo. No solo desear la misericordia, sino perseguirla, buscarla. ¿Cómo le puedo hacer? No solo desear la compasión, sino buscarla. ¿Cómo me esfuerzo para ser compasivo? No solo desear ser humilde, sino ¿qué es lo que debo de hacer para someterme y demostrar esa humildad? A veces queremos hacer muchas cosas y deseamos muchas cosas, pero el seguirla es la que nos aparta del mundo a ser cristianos. El de veras perseguir lo que el Señor nos indica hacer. Mire, yo tenía algo en mi mente, tenía un deseo de quién quería ser yo, y ya había llegado a ciertas partes de mi vida, había logrado lo que yo quería hacer. Llegué a ser un soldador licenciado por el estado de California para soldar en estructuras grandes. Tengo mi tarjeta todavía de unión de los iron workers, del hierro y los varilleros. Y tengo soy profesional. Si en algún momento llego, el Señor me dirige en otra dirección, puedo llegar a la unión, pago mi cuota y empiezo a trabajar de nuevo como soldador, o en los rascacielos, en los puentes, cosas así. Llegué a lograr todo eso y mi vida iba en una dirección, pero el Señor llega y me arrebata de ese camino. Me caso con mi esposa me lleva en otra dirección, venimos a la iglesia, el Señor me alcanza, me salva del lugar donde yo me encontraba, y de ese momento entonces yo deseaba servirle, pero el desearle es muy lejos de buscar seguirle de alguna manera efectiva. Pude desearlo y no hacer nada y seguir en el mismo camino. Pero buscar, dejar todo eso a un lado, hacer todo eso a un lado y perseguir en el lugar de donde estoy ahorita ha costado bastante. Pero el deseo fue acompañado con buscar y volar tras eso, de veras seguirlo, perseguirlo con fuerza. Nos ha costado bastante y ha sido difícil, pero el Señor nos ha puesto aquí y el deseo me lo ha puesto en el corazón, y no nomás dejarlo, sino perseguirlo. No nomás desearlo, sino perseguirlo. Y esto para un beneficio de cada creyente. El punto 3 es regalo para el justo. Es un regalo para los justos. Dice en el versículo 12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones.
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aunque Pedro usó un salmo que los judíos reconocían abiertamente, los gentiles también podían entender las instrucciones escritas. Si no sabía, mucha de la infraestructura de los romanos se desmoronó por dentro porque no había un pensamiento de apoyo de deidad. Los dioses que tenían en el panteón de muchos dioses es que a cada dios era caprichoso, y cuando no le cumplían los sacrificios que se les entregaban, los dioses entonces castigaban a toda la humanidad. A diferencia de esos dioses, viene un Dios como Jesús, que es compasivo y nos entiende, nos escucha, está cara a cara, está enfrente a nosotros. El desear voltear hacia un Dios que está escuchando, eso es llamativo para alguien que se siente solo, que se siente defraudado, que se siente que no es escuchado, pero no es abiertas a haciendo a lo que ustedes o lo que mejor nos convenga, sino que hay una actitud que viene acompañado con eso. Si uno cambia en su corazón, pero sigue haciendo las cosas del pasado, Pedro les advierte, llegan a estar en el mismo estado en el que estaban cuando sus dioses no los escuchaban. ¿Y quieres saber cuál es la oración que Dios seguramente escucha? La oración que seguramente Dios está atento completamente. ¿Cuál quiere que sea? Es la que dice: Señor, yo reconozco que soy un pecador y acepto a Jesucristo como mi Salvador, y pido que tomes control de mi vida. Esa oración, yo le aseguro que el Señor le escucha. Quería recordarles, Pedro, a los creyentes, que es imposible vivir una vida como usted desea y ser escuchado por el Señor. La oración es un acto de adoración humilde en el que buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Es una relación de cara a cara con el Padre. Es una oportunidad de estar frente al Creador. Es increíble, y lo dejamos ir, lo pasamos por alto por enfocarnos en las cosas que podemos ver. Y porque no lo podemos ver, no aplicamos o enforzamos lo más hermoso, la arma más hermosa que podemos tener: una conversación con nuestro Padre. La oración es una comunión íntima con Dios, especialmente cuando uno está solo con Él en sus súplicas, cuando uno está dolido y asolado y ultrajado y dañado, y usted puede hablar con Él. Es sin igual. Dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, bendice a los que van tras Él, a los que le persiguen, a los que tratan de hacer su justicia. La oración es la pasión de Dios que anima a las iglesias cansadas y apáticas. Pero si hacemos injusticia, si no seguimos su palabra y solamente lo hacemos cuando venimos a la iglesia los domingos, ¿qué cree que el Señor esté deseando de nosotros? Que hagamos lo que Él nos pide para poder escucharnos, para poder estar frente a frente. Hay personas que viven para sí mismos y nos decimos cristianos. Decimos una oración y nos decimos cristianos, vivimos para nuestro deseo, lo que nosotros deseamos en nuestra vida. Y así pensamos que en el momento que nos metamos en problemas o lleguemos hasta un lugar donde las cosas que perseguimos ya no nos dan felicidad, en ese momento le vamos a pedir a Dios que nos ayude a resolver los problemas en los que nos metimos. Y Pedro les está diciendo todo lo contrario. El Señor escucha al justo, no al que hace el mal. Y hacer el mal es estar en contra de las cosas de Dios. Tenga mucho cuidado. Si usted ahorita persiguiendo cosas materiales, financieras, cosas de lujo, cosas brillosas o bonitas,
va a llegar hasta un punto donde esas cosas ya no le van a llenar, ya no le van a traer felicidad. Le ruego que reflexione en eso, que se vuelva de ese camino, para que no pierda la felicidad y el gozo que viene estar siguiendo tras el Señor. Las cosas bonitas, brillosas, de lujo, esas cosas se llegan a acabar. Y muchas personas que las persiguieron en vez de al Señor llegan quitándose la vida, porque al obtenerlas ven que ya no hay nada más y no fueron llenados en su corazón. Pero el Señor nos da lo opuesto, nos da una felicidad que llena. Mire, para todo aquel que hace mal y que siente que el Señor no le escucha, para toda aquella persona que hace mal y siente que el Señor le escucha, esta es una advertencia profunda. Devuélvase de su camino, haga lo que es justo. ¿Y qué es lo justo? Lo justo es ser compasivo, teniendo un mismo sentir en la congregación donde usted se reúne, amándose fraternalmente, eso es lo justo. Ser misericordioso, eso es lo justo. Ser humilde, no devuelva mal por mal, eso es justo. No devuelva maldición por maldición, eso es ser justo. Y no sé dónde esté su vida personal, no sé si en realidad usted se sienta de esa manera, pero me encantaría que usted reflexionara en eso hoy. ¿Dónde está su vida? Y para terminar, quiero hacerle unas preguntas para reflexión. ¿Qué aspectos de su relación con los demás necesitan ser mejorados para reflejar el amor fraternal y la compasión que Pedro les menciona aquí? ¿Qué aspecto de su vida tiene que usted reflexionar para mejorar su actitud? ¿Cuál es su comprensión personal de la misericordia? Y la misericordia tiene un sentido muy específico, de tener compasión y misericordia a nuestros familiares. No sentir apatía, no sentir indiferencia o sentir lástima, sino misericordia. ¿Y cómo la puede aplicar usted en su vida hoy? ¿En qué área de su vida? ¿Con sus hermanos? ¿Con su familia? ¿En el trabajo? ¿Dónde falla usted en demostrar la misericordia? Si usted es un cristiano, si usted ha aceptado a Jesús, usted tiene un compromiso y se le requiere, se le demanda. ¿En qué área de su vida tiene que reflexionar y arrepentirse de haber devolvido mal por mal? ¿Qué área de usted? ¿Con quién? ¿Con qué persona? Del devolver mal por mal. Y no nomás de hacerlo, sino de sentirlo y de pensarlo y de hacer y formular la maldición en nuestras mentes. Por último, ¿cuál es el enfoque de su vida el día de hoy? ¿En qué dirección está caminando? ¿Persigue cosas materiales, cosas superficiales? ¿O qué busca? ¿O busca perseguir la paz interior? Buscar a Dios sinceramente, y la transformación que viene a través de seguir a Dios. Yo no sé dónde está su corazón, pero me encantaría que siga reflejando en estos versos, se los lleve a su casa, los lea y vea en qué parte el Señor le está convictando, para así reflejar su transformación y su corazón, que usted ama a Jesús, que usted es un discípulo de Él. Vamos a orar.